Bueno, respecto a las publicaciones de Neville Goddard, les recomiendo que las escuchen. Hay gran información ahí. Neville Goddard para mí es uno de los grandes maestros de la manifestación. Gracias, Dark Moon. Neville Goddard es uno de los grandes maestros de la manifestación. Y no solamente la manifestación, Neville Goddard también podríamos denominarlo como un psíquico o como un vidente, incluso más. Neville Goddard tiene por ahí unos párrafos, ¿cierto? Unas partes dentro de sus libros donde él prácticamente también se teletransporta mentalmente, digamos, a ciertos lugares y es visto por lugares que están en otros, por personas que están en otros lugares y lo ven a Neville Goddard. Neville Goddard, ustedes saben que Neville Goddard es un mentalista prácticamente, ¿cierto? Una persona que trabaja con su imaginación. De hecho, para Neville Goddard y también para mí y todas las personas que seguimos a Neville Goddard, Dios es la imaginación, ¿cierto? Porque la imaginación es la fuerza etérica más potente del universo y es la creadora de todo, ¿cierto? Neville Goddard tiene una visión bastante interesante sobre lo que es la Biblia, de hecho. Así que tienen que estudiar a Neville Goddard. Y como les decía, Neville Goddard decía, por ejemplo, en partes, que él en un momento recibió la llamada de su hermana y su hermana tenía un hijo que estaba mal de salud. Entonces Neville Goddard dijo, yo voy a ir a ver a tu hijo, a mi sobrino, en el caso de Neville, ¿cierto? Y voy a ver qué puedo hacer, ¿cierto? O prácticamente voy a ir a verlos nada más. Y Neville Goddard se acuesta en su cama y empieza a imaginar, ¿cierto? La casa de su hermana, la habitación de su hermana, y de pronto él se visualiza en la habitación de su hermana acostado. El punto es que Neville Goddard, cuando hizo eso, miró a su hermana porque su hermana justo en ese momento entró a la habitación, y Neville Goddard dice que él miró a su hermana y hubo un contacto visual, hubo como ese puente energético, ¿cierto? Que se puede dar en estas visualizaciones. Fue una conexión potente. El tema es que Neville Goddard estuvo ahí un momento, trató de armonizar el lugar y envió energía positiva, ¿cierto? Y de luz al hijo de su hermana. Y el Neville Goddard volvió, ¿cierto? Abrió los ojos. Salió de su visualización, ¿cierto? De su proyección mental. El punto es que la hermana a los pocos minutos llama a Neville Goddard y dice, Neville, acabo de entrar a mi habitación y te vi en la habitación. Hubo como que pasó algo como que realmente Neville estaba en la habitación. Entonces, ahí entre los dos fueron conversando. Gracias, Darmun, por tu apoyo. No te había visto antes. Muchas gracias por estar aquí. Entonces Neville Goddard comprendió, en conjunto con su hermana, que finalmente uno está donde tu mente está. Uno puede verse incluso donde tú imaginas que estás. Las personas te pueden ver incluso solo con el hecho de que tú imagines que estás ahí. La mente es absolutamente poderosa y Neville Goddard ya en esos años, ¿cierto? 1950, 1960, incluso antes, Neville Goddard descubrió eso. Entonces finalmente se hace como esta especie de doppelganger, ¿cierto? De esta proyección mental potente, la cual es podida ver por otras personas incluso, ¿cierto? Que aquí también entra un poco lo que es el tema, y aquí es cuando se empiezan a unir todos los temas, que es el tema, por ejemplo, de los brujos. Cuando los brujos mentalmente entraban en trance, ¿cierto? Estaban en su casa, entraban en trance y se proyectaban mentalmente a otros lugares con formas de animales muchas veces, o a veces con su propia forma humana, y eran vistos.
por otras personas, ¿cierto? En los lugares a los cuales ellos se proyectaban. Entonces, de alguna manera, los brujos, la gente mística antigua, las tribus antiguas, los indios, ¿cierto? Del pasado, de diferentes culturas de todo el mundo, sabían ya esta información. Sabían de que la mente, o de que por medio de la mente yo me puedo proyectar, incluso puedo ser visto en otros lados. Esto también, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que hacen, por ejemplo, los viajeros astrales. Los viajeros astrales tienen la capacidad de, estando en sueños, ¿cierto? Perdón, estando en sueños, ¿cierto? Estando dormidos, de proyectarse a diferentes planos de partida del astral, ¿cierto? Pero también en este plano 3D también ellos pueden interactuar con su cuerpo astral o con su cuerpo mental finalmente. Ellos pueden mover objetos de este plano 3D, ellos pueden ser vistos por personas incluso cuando ellos están durmiendo. Yo hoy día en la mañana desperté, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana y me volví a quedar dormido como a las 8 y tuve un sueño lúcido. Que a mí los sueños lúcidos me fascinan, me encantan, porque cada vez que tengo sueños lúcidos es como una liberación, siento como una liberación interna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sueño de hoy, el sueño lúcido de hoy, yo estaba teniendo, y casi siempre se dan de la misma forma, mira, yo estaba teniendo un sueño donde estaba en una casa que no conocía y estaba solo yo en esa casa, y de pronto en esa casa yo encontraba objetos que yo sabía que eran de brujería. Es decir, una bruja o un brujo le hizo una brujería a las personas que vivían en esa casa. Yo no vivía ahí ya, pero yo estaba ahí, no sé por qué ya, no me pregunten. El tema es que de pronto yo salgo de esa casa al patio y me encuentro con los dos brujos, eran dos brujos. Y estas personas se mostraron normales ante mí, como cualquier otra persona. Y me empezaron a interrogar sobre lo que yo había visto en la habitación, que era donde yo había visto esta especie de objeto de brujería, ¿cierto? En el sueño lúcido. Perdón, en el sueño. Hasta ese momento era sueño normal. Y el punto es que yo les dije a esas personas, yo les dije, ustedes hacen brujería y yo voy a cancelar esa brujería y voy a hacer que la energía que ustedes pusieron ahí vuelva a su emisor. Y de pronto estas personas veo que se empiezan a transformar en monstruos, así como personas como sin forma. Y yo cuando veo que, por ejemplo, voy a ser atacado por estas personas, yo me hago consciente de que estoy soñando y empiezo a flotar, empiezo a levitar en el sueño y de pronto yo ya levitando me doy cuenta que estoy soñando y cuando me doy cuenta que estoy soñando me proyecto al cielo y empiezo a ver todo el cielo por sobre las nubes y era hermoso. Era absolutamente hermoso, una sensación indescriptible y me empecé a mover por el cielo ya estando en sueño lúcido y sentía como mi alma empezaba a brillar, sentía como mi ser empezaba a renacer, sentía como ese nuevo aliento de vida, sentía como que todo cobrase sentido y sentía lo ilimitado que soy en mi yo soy. Entonces, cada vez que yo he tenido sueños lúcidos, de hecho, han sido así. Han comenzado por una especie de sueño, ¿cierto? Donde, en cierta forma, en un punto me veo en peligro y tengo que correr, salir de ahí. Y todos los sueños lúcidos que he tenido ha sido donde me despego del suelo. Entonces, cuando me despego del suelo, me activo. No siempre, pero casi siempre me doy cuenta que estoy soñando y ahí ya siempre me proyecto al cielo. De hecho, una vez anterior a esta que le estoy contando, también me pasó lo mismo. Me proyecté al cielo, pero de pronto me iba moviendo por el cielo, iba volando. Ya eso me hacía sentir muy bien, me hacía sentir feliz. Y
de pronto empiezo como a avanzar por el cielo, ¿cierto? A volar por el cielo, pero a una gran velocidad, y como que en un momento vi que iba como por un túnel de luz y no iba pasando por el cielo, sino que iba pasando dimensiones. Y soñaba que iba lejos, lejos, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y de pronto cuando iba a llegar como a una especie de luz, despierto. Y también ese sueño fue increíble. Entonces yo digo, si la mente tiene esta capacidad de que, por ejemplo, en el plano físico, proyectarse mentalmente a otros lugares, como lo hizo Neville Goddard, como lo hago yo y como lo hacen mis estudiantes de visión remota, ¿cierto? Despierto, incluso podemos llegar a lo que hizo Neville Goddard de incluso poder ser vistos en otros lugares donde tú no estás físicamente, pero donde tú sí vas mentalmente, ¿cierto? Finalmente, la mente es tan potente que nosotros nos equivocamos al decir que esto es un sueño lúcido, esto es un viaje astral, esto es una vivencia en la 3D, esto es una vivencia en en la 4D, porque finalmente la mente abarca todos los planos. Miren, yo hace ya 2 semanas que estoy haciendo ayunos intermitentes, ¿ya? Y yo ya hacía ayunos intermitentes desde antes, pero por ejemplo hacía una vez a la semana, 2 veces a la semana, cosas así. Pero ahora empecé a hacer ayunos intermitentes todos los días. Todos los días ayunos intermitentes de... Empecé de 12 horas. Por ejemplo, tomaba 11, ¿cierto? Que es como la última comida de acá en Chile, a las 8 de la tarde, y después volví a comer a las 8 de la mañana del otro día. Entonces ahí ya tenía 12 horas, ¿cierto? Y como uno duerme, no es muy difícil, ¿cierto? Entonces ahora ya con el tiempo me empecé a acostumbrar y empecé a hacer ayunos intermitentes de 16 horas. Es decir, comía la última comida en la noche a las 8 de la tarde y no comía hasta las 8 9 10 11 hasta las 12 del día. Por ejemplo, ayer dejé de comer, mi última comida fue a las 8 y ahora son las 12:44 acá en Chile y yo todavía no como. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a mí me ha parecido muy curioso, muy interesante, que ahora que como mucho menos que antes, siento mucha menos hambre. Mis capacidades mentales, mi mente está más clara. Mis capacidades psíquicas se han afinado, poco a poco. He visto diferencias respecto al ayuno. Entonces, yo comía a cualquier hora, ¿cierto? Mi última comida a veces era a las 1, 2 de la noche, ¿cierto? Y después me levantaba a las 7 de la mañana y comía después a las 7 de la mañana de nuevo. Entonces nunca sentía hambre durante el día o la noche. No sentía hambre, ¿cierto? Porque me estaba alimentando a cada rato y comía de todo. Entonces me empecé a dar cuenta con el ayuno que todos estos beneficios que empecé a obtener, ¿cierto? Del, del no comer. Mi ansiedad bajó mucho. Mi ansiedad bajó mucho. Yo como carne. Como carne. Trato de no comer mucha carne, ¿ya? Pero como carne. No soy vegano ni vegetariano, ¿ya? A pesar que a veces hay semanas enteras que como solo ensaladas, pero no miento yo, entonces tengo que decirles que como carne, obviamente. El tema es que ahora que como mucho, mucho, mucho menos, siento mucha menos hambre. Me siento mucho mejor, mi cuerpo funciona mucho mejor. Eh, Mi mente está mejor, tengo una mejor concentración, tengo un mejor enfoque. Es como que prácticamente, es como que prácticamente los alimentos vienen tan manipulados químicamente que esos mismos químicos hacen que te dé ansiedad, hacen que te dé como estas depresiones, hacen que te dé más hambre,
hacen que te dé, no sé, estados muy bajos de vibración. Entonces, aparte de hacer ayunos, también cuando comes, tratar de comer más sano también. No porque haces ayuno intermitente, no quiere decir que, ya, ahora ya son las 12 del día, tengo que romper el ayuno, voy a comer, ya hice mis 16 horas, pero cuando vas a comer, no comerte, por ejemplo, un completo. No sé si lo conocen, acá en Chile es muy conocido el completo, ¿cierto? Que es como comida chatarra. No, tienes que comer más sano. Y lo otro es que eso también, en los momentos que yo como, en mis 8 horas de comer, tampoco como mucho. De hecho, cuando llegan las 12 del día y tengo que comer, no estoy con la ansiedad así como, oh, tengo mucha hambre, quiero comer. No tengo esa ansiedad. Y eso me pareció increíble. Y de hecho a veces me extiendo a 18 horas, 20 horas de ayuno. ¿Cachai? Entonces, en los tiempos de comida no como grandes cantidades tampoco y me he dado cuenta que en esos tiempos donde tengo que comer, a veces también se me olvida que tengo que comer. Es como que si el ser humano no necesitara la comida para vivir. Es increíble. Y no me siento débil, no me duele la cabeza, no siento mareos, nada de eso. Porque he ido estudiando, ¿cierto? Y las personas que saben de este tema de los ayunos, dicen que, por ejemplo, cuando a uno le duele la cabeza, no es que te duele la cabeza porque no has comido, sino que te duele la cabeza porque hay sales, hay minerales del cuerpo que tú pierdes. Porque las personas en ayuno tenemos que tomar mucha agua, ¿cierto? Entonces, el tomar mucha agua hace que tú botes muchos minerales. Muchos minerales. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Minerales. ¿Y qué tipo de minerales te hacen falta? El magnesio, el citrato de magnesio y el citrato de potasio. Y yo tomo todos los días una pastilla de magnesio, una pastilla de citrato, que son elementos minerales naturales que tiene que tener el ser humano. Y chao dolores de cabeza. Entonces, ¿por qué les comento esto y en qué... Dame un segundo. Entonces, por qué les comento esto? Porque en definitiva se vuelve en un reflejo de lo que dice Vanessa. Más energía, más claridad mental, eh, un cuerpo que funciona mejor, los órganos estomacales están súper livianitos, eh, puedes imaginar mejor, si practicas visión remota o visión extraocular, tu mente funciona mejor, se proyecta mejor, ve más claro, ve más estable. Entonces son solo beneficios. Ayer también, y estudiando un poco sobre esto de los ayunos intermitentes, vi el caso de un señor que pesaba como 350 kilos y lo obligaron a hacer ayunos y el caballero agarró vuelo, ¿cierto? Agarró vuelo y, y en un año bajó de los 360 kilos, 350 kilos a 70 kilos. Y sin sufrir, sin nada de eso. Porque el ayuno intermitente no te obliga a seguir una dieta. Tienes que comer 300 gramos de pan, por ejemplo, no sé. 200 gramos de esto, 200... No, acá tú puedes comer nomás. Trata de comer sano. Y tú puedes comer todo lo que quieras, pero sano, ¿cierto? Pero el tema es que tienes que hacerlo a las horas que tienes que hacerlo. Así que es muy interesante cómo el cuerpo humano de hecho no necesita, es como que no necesitara la comida, ¿cierto? Para subsistir. Entonces de pronto cuando yo estoy haciendo estos ayunos y yo digo, oye, ¿sabes qué? De a poco yo como que no necesito comida para vivir, ¿cachai? Y me pongo a ver tele y en la tele lo único que te muestran, compra este producto, compra esta comida, llama a delivery, llama esto, y te meten la comida y el producto, ya sean productos de estos así como objetos, ¿cierto? O comida, ¿cierto? Y el consumismo, que finalmente se va reflejando en una en un impedimento mental. ¿Cachai? ¿A dónde va todo, no? Es como una foto, no sé si la han visto por ahí por internet, que, claro, así es Vanessa, quieren al ser humano consumiendo constantemente. Entonces,
no sé si han visto una foto que ha estado hace tiempo ya en internet, donde aparece una mesa, aparece un hombre comiendo con mucha comida y después aparece otro hombre, que es el mismo en definitiva, ¿cierto? Pero lo van poniendo como en distintas situaciones. Aparece otro hombre con poquito menos comida y después aparece otro hombre con solamente una manzana y después aparece otro hombre, que es el mismo, les vuelvo a decir, con solamente un vaso de agua. Y después aparece otro hombre sin nada. Y cada vez que va mostrando a este hombre, sale que tiene un rayito hacia el infinito, hacia arriba, ¿cierto? Y entre menos comida consume, ese rayo como que se agranda más, se potencia más. Es decir, hay más conexión con la divinidad. Hay más conexión con tu yo soy. Hay más conexión con el universo. Mira, cuando tú ves, por ejemplo, las personas, estoy solo, las personas se desesperan, no hayan qué hacer, no hayan a quién llamar, no hayan a quién acudir para no estar solos, para no estar con ellos mismos. ¿Por qué? Porque su diálogo interno es absolutamente destructivo. Y es algo normal que, pasa, que a todos les pasa, ¿cierto? A mí también, a todos. Pero hay personas que tienen un diálogo tan destructivo que estar solos es como autodestruirse. ¿Cachai? Entonces, mientras la gente no, mientras como mundo, no empecemos a hacer silencio, a cerrar los ojos, a observarme interiormente, va a costar que progresemos, ¿cachai? Pero, aún así, y gracias a Dios, un meditador vale por 100 personas que no meditan, ¿cierto? Y eso también lo decía Jacobo Greenberg. Un meditador vale por 100 o más. Si el meditador tiene potencia y tiene práctica mental, el meditador puede valer por 200, 300 personas. Entonces no necesitamos tampoco que el 100% de los seres humanos cambien. Necesitamos que la parte que sí tiene que cambiar, que sí haga el trabajo. Porque no los necesitamos a todos. Solamente necesitamos la masa crítica. Hay un experimento del cual habla Jacobo Greenberg, que él decía que ponían a meditadores en barrios conflictivos de México y ellos decían que drásticamente los delitos en esas zonas de México donde ponían al grupo de meditadores dejaban de suceder los crímenes, dejaban de suceder los delitos. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que está pulsando por la luz, que está espantando entidades negativas, que está espantando distorsiones mentales. Eso está comprobado que es así. Y no es que tampoco seamos adictos a la soledad, ¿no? No se trata de eso. Yo soy una persona que la verdad no tengo muchos amigos, ¿cierto? En un momento de mi vida sí tuve hartos amigos, hartos conocidos en realidad, porque la palabra amigo a veces les queda grande a muchos, pero tenía muchos conocidos antiguamente. Y con el tiempo fui madurando y me fui dando cuenta que no los necesito y que muchas veces te perjudican más. Y muchas veces estar con ellos te hace sentir más solo. Sobre todo cuando uno empieza como a ver que hay algo más. A saber que hay algo más profundo. Es ahí cuando el despertar, como le llaman algunas personas, es ahí cuando el despertar te hace perder relaciones de amigos o de parejas o de familia. Y ahí es cuando dices, oye, qué raro, porque finalmente el despertar me hizo apartarme de todos. ¿Sí? Porque, porque tu ser interno sabe que esa persona no es la que tú necesitas tener en tu vida. Tú necesitas pasar el escalón, ¿cachai? Y esas personas te retienen. Es por eso que la espiritualidad muchas veces te deja solo. Y eso, y eso es
contradictorio porque las personas que están en la espiritualidad dicen, pucha, mejor no me hubiese metido en la espiritualidad porque terminé solo. Bueno, pero no quiere decir que tú vas a morir así, o que si de hecho pasa, por ejemplo, si a mí me pasa, bueno, lo acepto también. Pero se trata de que, de empezar a aceptar las cosas como son, otra, de empezar a ver que no todas las compañías son compañías. Y otra, de empezar a perderse el miedo a uno mismo, empezar a conocerse. Y desde ese parámetro mental, desde esa nueva versión mental tuya, empezar a conocerte y empezar a construir. Y ahí vas a construir sobre la roca. Porque toda esa vivencia que tenías. Lo otro, que es muy curioso, ¿qué pasa con este tendido eléctrico? Mira, ustedes se han dado cuenta que de pronto en las sesiones de mediunidad, o por ejemplo cuando hay actividad paranormal en una casa, las ampolletas empiezan a prender y apagar, se cierran y se abren las puertas, ¿cierto? Pero por ejemplo a todo lo que es la electricidad de la casa se empieza a ver afectado. Cuando hay actividad paranormal, las luces se prenden y se apagan constantemente, incluso algunas se queman o algunas se explotan, hacen explotar las ampolletas. Yo he hecho sesiones de mediunidad donde las luces han comenzado a prender y apagarse de mi casa y de las casas de la persona que está en sesión conmigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la actividad paranormal influye en la electricidad de las casas o en la electricidad de los lugares? Mira, yo empecé a investigar cómo funcionan, ¿cierto? El funcionamiento eléctrico, ¿cierto? En definitiva. Porque como yo no soy una persona que sabe de esto, empecé a investigar, ¿cierto? Y empecé a notar que, bueno, los que saben, dicen que finalmente la electricidad no corre por los cables. La electricidad funciona en base al campo magnético que se forma alrededor de los cables. ¿Cachai? La electricidad no va por el cable, no va por el hilo de cobre, no va por los filamentos de cobre. Ellos hacen como un traspaso en cierta forma de energía, pero la electricidad va por los campos magnéticos, electromagnéticos que rodean los cables. Es decir, si en una casa está llena de cables por todos lados, ¿cierto? Hay un campo electromagnético de arriba, de acá al lado, de abajo, de allá. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un fantasma o una persona que ya trascendió, hay una actividad paranormal? Ellos interactúan y pasan a tocar estos campos electromagnéticos, ¿cierto? Y es ahí donde la luz, por ejemplo, empieza a apagarse y a prenderse. O a veces estas entidades, estas personas trascendidas, o a veces entidades de plano, seres interdimensionales negativos o positivos, pueden traer tanta energía que hacen explotar la ampolleta. Y no porque afecte el cable, y no porque afecte a la ampolleta en sí, sino porque afecta a los campos electromagnéticos que rodean los cables eléctricos. Es ahí donde yo empiezo a comprender que, y esto en base a mi experiencia como vidente remoto, que yo tengo la capacidad, ¿cierto?, de poder proyectarme mentalmente a otros lugares, como lo hace Neville Goddard, ¿cierto? Y comprender que finalmente esa proyección mental también puede tener influencia en los campos electromagnéticos de los cables eléctricos. O un ser interdimensional, al materializarse acá, tal cual como yo hago visión remota, porque yo mando mi cuerpo mental, por así decirlo, a otro lugar. Entonces pasa que estos seres al venir de otra dimensión, vienen con esta carga eléctrica, porque eso es el ser. El ser humano es una carga electromagnética. Nosotros somos magnéticos. De hecho, si te pasa un globo por aquí, el pelo se te va a parar. O cuando tú te pones las manos acá arriba con imposición de manos, aquí chakra corona, chakra tercer ojo, chakra garganta, chakra corazón, chakra plexo solar, chakra sexual, chakra raíz, tú pones tus manos y hay un intercambio energético magnético. El ser humano es electromagnético. Y así es como también otros seres humanos que ya trascendieron, o seres
que habitan en otras dimensiones que no son humanos, al presentarse aquí, al ser electromagnéticos, influyen, conectan o interactúan de alguna manera con con los campos electromagnéticos de los cables. ¿Cachai? Y cuando yo veo eso, me hace sentido una teoría que dijo Hakonor73. Tiene un gran canal Hakonor73 en YouTube, vayan a verlo, él tiene mucha información. Hakonor dice que los tendidos eléctricos, aparte de todo este monopolio, control, cierto, de tecnologías que existen en el planeta, este cableado eléctrico que pasa por fuera de todas las casas, una de las grandes razones por las que existe todavía es porque genera prácticamente como esta especie de electromagnetismo sobre toda la zona donde están los cables. Es como que funcionara como una barrera energética, una barrera electromagnética para que a las personas les cueste más salir de esos campos electromagnéticos. ¿Me explico? De hecho, no sé si han visto que algunas torres de alta energía tienen como la forma de la estrella de David dada vuelta. Y la estrella, la estrella de 5 puntas mirando hacia abajo es la representación de la cabeza del macho cabrío, ¿cierto? De Baphomet, que es una entidad oscura. ¿Cachai? Entonces, ¿cachai cómo se empiezan a unir todos los puntos? A pesar que para mí, por ejemplo, nunca he sentido que hay como una barrera electromagnética. Pero quizás para otras personas sí, po. Y a veces yo digo, a lo mejor no es netamente una barrera electromagnética, gracias a este tendido eléctrico, que te impida salir de tu cuerpo y proyectarte hacia otros lugares del mundo, o fuera del mundo, o al interior del mundo. Sino que puede, y esto en mis pensamientos, ¿cierto? Yo teorizo, sino que esto puede generar malestar constante en el ser humano. Un electromagnetismo quizás más bajo o más alto, quizás no adecuado para el ser. Puede incluso esto producir cánceres, producir malestares en el cuerpo físico, ¿cachai? Y producir enfermedades graves. Claro, a mí en mi casa se descomponen los microondas y los cambio de lugar y es lo mismo. Es que ahí, claro, hay varios factores que habría que ver. Hay personas, de hecho, que con su misma actividad mental potente echan a perder las cosas electromagnéticas. Mira, ¿ves? Ahí Luna Julia dice, sí, hay transformadores acá en Argentina, algunos producen cáncer, ¿ven? Y cacha que yo no sabía, yo lo tomaba como por intuición. Ahora ella me comprueba que sí, ¿ven? Hay un video que vi por ahí también que es bastante interesante, me gustaría comentarlo, que es de Fepo. ¿Conocen a Fepo, cierto? Que es un joven mexicano que tiene bastantes buenos podcasts. Podcast Paranormal creo que se llama el canal de Fepo. Y el tema es que Fepo aparece con Salfate, que Salfate es chileno, ¿cierto? Maestro Salfate. Y muestran un video donde aparecen unos como una especie de fantasmas en el segundo piso de una casa. Hay dos fantasmas mirando hacia afuera como por la ventana y se logra captar desde una cámara de seguridad. Y después aparece otro, y el otro que aparece al lado de estos dos seres era como que llega y se mueve así como en círculo y después se gana al lado de ellos. Es como que tienen un movimiento, es como que yo llego, me doy vuelta y llego y me presento. Entonces, para mí eso no eran fantasmas comunes, fantasmas que están en una casa, ya estamos aquí y aquí no, a veces nos hacemos ver. No, para mí eso eran seres que por medio de algo parecido a la visión remota se transportan mentalmente a los lugares y ahí pueden interactuar y moverse. ¿Sabes por qué les digo que yo pienso que es algo como similar a la visión remota? Porque yo cuando hago visión remota voy a las casas y también me muevo así.
Entonces yo digo, bueno, si yo puedo hacer esto acá en la Tierra o en otros lugares, en otras dimensiones, ¿por qué ellos no? Ellos de hecho tienen una espiritualidad avanzada en millones de años en comparación a la nuestra, conocen la energía mucho mejor que nosotros, manejan el espíritu mucho mejor que nosotros y ni hablar de su mente. Entonces es como que ellos tuviesen una locación momentánea y es bastante curiosa, porque queda registro de eso. Traspasan paredes. De eso también, por ejemplo, habla Robert Monroe. Robert Monroe, viajero astral, él explica que él podía hacer lo mismo, traspasar paredes, ¿cierto? Porque él lo hacía por medio de los sueños y muchas veces él decía, pero yo también, si quiero, puedo también interactuar con el plano físico, es decir, yo también puedo abrir la puerta, pasar y cerrar la puerta, o puedo pasar las paredes. Robert Monroe a todo esto no era cualquier tipo tampoco, era especialista con más de 40 años en viajes astrales. Hay un instituto que se llama Instituto Robert Monroe, si no me equivoco. Tiene un montón de libros. Y bueno, de hecho todos los que son viajeros astrales y quieran saber más de cómo controlar los viajes astrales tienen que leer a Robert Monroe y a William Bullman. William Bullman tiene un libro también que se llama Aventuras fuera del cuerpo, que también es un viajero astral, es cierto, con gran experiencia y es bastante interesante también, y también describe estos fenómenos. Entonces no sabemos si nuestra realidad también puede ser producto de lo que vive en un sueño otro ser de otra dimensión. O otro ser de otra dimensión se proyecta mentalmente a esta dimensión y aparece como un fantasma. Entonces ahí es cuando yo en base a mi experiencia voy viendo estos casos, ¿cierto? Y me empieza a concordar varias cosas. Así que bueno, gente querida, muchas gracias. Bueno, los que quieran aprender a hacer visión remota, por enero y febrero hay cursos, ¿cierto? Personalizados que son de bajo costo. Solamente por enero y febrero los voy a dar a este precio que es de 80.000 pesos chilenos o alrededor de 90-92 dólares, ¿cierto? Vía PayPal. Son clases vía Zoom, son 5 clases vía Zoom, son en vivo y nada. Los que quieran información tienen que hablarme por medio de TikTok, ahí yo les mando mi WhatsApp y ahí después ya les mando toda la información de cómo poder tener este curso conmigo, ¿cierto? Lo otro, les iba a decir algo, se me fue. Yo creo siempre y lo pienso que uno al morir en este nace en otro, ya que somos pura energía. Y yo creo que no es que nazcas en otro, prácticamente te cambias de casa, ¿no? Sí, hay muchos libros que les puedo recomendar. Todos los de Neville Goddard, todos los de Connie Méndez.